¿Alguna vez te has preguntado por qué las pruebas de ADN pueden detectar ascendencia judía? Suena extraño, ¿verdad? ¿Cómo puede aparecer una religión en tu código genético? Al final de cuentas, personas de la misma fe que viven en diferentes partes del mundo deberían tener ADN completamente distinto según su ubicación geográfica. ¿No es así? ¿Qué hace que la herencia judía sea tan fácil de identificar, cuando otras religiones como el cristianismo o el budismo no dejan rastros genéticos? La respuesta es absolutamente fascinante. La ascendencia judía aparece en las pruebas de ADN, no porque el judaísmo haya modificado los genes de las personas, porque las religiones no cambian el ADN, sino porque determinadas poblaciones judías desarrollaron características genéticas únicas a través de una mezcla extraordinaria de geografía, historia, cultura y costumbres matrimoniales que mantuvieron a estas comunidades relativamente aisladas genéticamente durante milenios. Para desentrañar este misterio genético, tenemos que hacer un viaje de miles de años hacia el antiguo Medio Oriente, donde todo comenzó. Las primeras menciones históricas del pueblo que después conoceríamos como judío aparecen en textos egipcios de aproximadamente 1200 años antes de Cristo, donde los llamaban israelitas. La tradición bíblica sitúa sus orígenes en Abraham, quien habría vivido hacia el 1800 antes de Cristo, en Mesopotamia, antes de emprender la migración hacia Canaán, lo que hoy conocemos como Israel. Pero aquí viene lo interesante. Estos primeros israelitas no eran genéticamente diferentes de sus vecinos. Eran simplemente uno más entre los muchos pueblos semíticos de la región, muy relacionados con los cananeos, los primeros fenicios y otras poblaciones del área. Lo que realmente los diferenciaba no era su genética, sino su religión monoteísta emergente y sus prácticas culturales particulares. Las evidencias arqueológicas confirman que estos antiguos israelitas construyeron un reino con centro en Jerusalén, que eventualmente se dividió en los reinos de Israel y Judá. De este último reino derivaría la palabra judío. En el año 586 a.C., cuando el imperio babilónico conquistó Judá, exiliaron a gran parte de la población hacia Babilonia. Este fue el primer gran desplazamiento del pueblo judío, un patrón que marcaría el resto de su historia. ¿Pero cómo era su composición genética en aquel momento? Los estudios genéticos modernos nos dicen que estos antiguos israelitas portaban haplogrupos del cromosoma y típicos de la región del Levante, especialmente J1 y J2, que todavía predominan tanto en poblaciones judías como no judías del Medio Oriente. Su ADN mitocondrial, que se transmite exclusivamente de madres a hijos, probablemente incluía haplogrupos comunes de la región, como subgrupos de H, K y otros que aún encontramos por todo el Mediterráneo y Medio Oriente. Cuando algunos de los judíos exiliados regresaron para reconstruir Jerusalén bajo dominio persa, establecieron límites mucho más estrictos para su comunidad. El escriba Esdras prohibió los matrimonios con pueblos vecinos, sentando las bases de la endogamia, el matrimonio dentro del grupo, que después jugaría un papel crucial en la singularidad genética judía. Tras las conquistas de Alejandro Magno, que extendieron la cultura helenística por toda la región, muchos judíos se dispersaron por el mundo mediterráneo, estableciendo comunidades en Egipto, Siria, Grecia y otros lugares. Los romanos llamaron a esta población diáspora, que en griego significa dispersión. Cuando los romanos destruyeron el segundo templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, tras sofocar una revuelta judía, aún más judíos fueron desplazados, acelerando esta dispersión global. Sin embargo, y aquí está la clave, a pesar de vivir entre poblaciones muy diversas, muchas comunidades judías mantuvieron sus prácticas religiosas distintivas y tendían a casarse dentro de su fe. No era una regla absoluta, había conversos que se unían a las comunidades judías, y algunos judíos ciertamente tenían hijos con no judíos. Pero el patrón general de matrimonio dentro de la comunidad fue creando los primeros indicios de singularidad genética. Con el paso de los siglos, estas poblaciones judías dispersas evolucionaron hacia tres ramas principales, cada una con su propia historia única y su firma genética particular. Los judíos mizrajíes, sefardíes y askenazíes. Los judíos mizrajíes permanecieron más cerca de la tierra ancestral, viviendo de forma continua en el Medio Oriente y el norte de África.
Su composición genética muestra la conexión más directa con las poblaciones levantinas antiguas, con relativamente poca mezcla de otros pueblos. Los judíos iraquíes, iraníes y yemeníes forman parte de esta categoría amplia, cada uno con pequeñas variaciones en su perfil genético que reflejan sus historias particulares. Los judíos yemeníes son especialmente fascinantes. Mantuvieron una comunidad aislada en la península arábiga durante casi 2 milenios. Los análisis genéticos revelan ascendencia predominantemente medio-oriental, con algo de mezcla de la población árabe local. Tienen variantes genéticas únicas que no se encuentran en otros grupos judíos, pero aún conservan marcadores genéticos clave que los conectan con toda la diáspora judía. Los judíos sefardíes se establecieron por todo el Mediterráneo, especialmente en la península ibérica, la España y Portugal de hoy, donde vivieron durante siglos. Durante esta época, las comunidades judías experimentaron cierta estabilidad cultural y económica. La historia genética de los sefardíes revela una mezcla fascinante. Mantuvieron conexiones genéticas significativas con la ascendencia medio-oriental, pero también incorporaron influencias genéticas de bereberes norteafricanos y varias poblaciones mediterráneas. Cuando fueron brutalmente expulsados de España en 1492, estas comunidades se dispersaron nuevamente por el norte de África, el Imperio Otomano, Italia y los Países Bajos, llevando consigo su mezcla genética única. Quizás la población judía más estudiada genéticamente sea la comunidad askenazí, que se formó en el Valle del Rin de Francia y Alemania entre los años 900 y 1000 después de Cristo, antes de expandirse hacia el este a Polonia, Lituania, Ucrania y Rusia. Su historia genética es particularmente fascinante porque incluye varios eventos fundadores y cuellos de botella poblacionales, que moldearon dramáticamente su perfil genético. Un evento fundador ocurre cuando un grupo pequeño establece una nueva población, llevando consigo solo una fracción de la diversidad genética de su población original. Los cuellos de botella suceden cuando reducciones drásticas del tamaño poblacional, por persecución, enfermedad o migración, restringen aún más la diversidad genética. La población askenazí experimentó ambos fenómenos repetidamente. La evidencia genética sugiere que la comunidad askenazí temprana comenzó con apenas unos cientos de individuos que migraron del sur de Europa y el Medio Oriente hacia el Valle del Rin. Estos fundadores llevaron solo una parte de la diversidad genética presente en la población judía más amplia. Los estudios de ADN mitocondrial han revelado algo sorprendente. Mientras que los linajes paternos askenazíes, cromosoma Y, muestran orígenes predominantemente medio-orientales, similares a otras comunidades judías, una porción significativa de sus linajes maternos parece provenir de mujeres europeas que se unieron a la comunidad, probablemente mediante conversión. Esto no significa que los judíos askenazíes sean realmente europeos, como algunos han afirmado, sino que refleja la realidad compleja de cómo se forman las poblaciones. Los primeros comerciantes y eruditos judíos que establecieron comunidades en Europa a menudo se casaron con mujeres locales que se convirtieron al judaísmo, creando una población de ascendencia mixta. Estas primeras comunidades askenazíes enfrentaron persecuciones repetidas, masacres durante las cruzadas, expulsiones de varias ciudades y regiones, y restricciones que los concentraron en áreas específicas. Cada uno de estos eventos creó cuellos de botella genéticos que redujeron la diversidad y aumentaron la frecuencia de ciertas variantes genéticas. Particularmente significativa fue la restricción poblacional tras la peste negra en el siglo XIV, cuando las comunidades judías fueron frecuentemente culpadas de la epidemia y masacradas. Los supervivientes enfrentaron restricciones crecientes que los confinaron a áreas específicas, después formalizadas como guetos, limitando sus actividades económicas principalmente a ocupaciones como la usura, que estaba prohibida para los cristianos. A pesar de estas dificultades, la población askenazí experimentó un crecimiento extraordinario durante los siglos XVI al XVIII, especialmente en Europa del Este. De una población de quizás unos pocos miles en 1500, crecieron a varios millones para 1900. La práctica de la endogamia reforzó aún más estos patrones genéticos. Aunque nunca fue absoluta, sí ocurrían conversiones y matrimonios mixtos. La práctica cultural de emparejar hijos judíos con otras familias judías, combinada con factores externos como la discriminación contra matrimonios interreligiosos,
Significó que los askenazíes principalmente tuvieron descendencia con otros askenazíes, generación tras generación. Esto creó una firma genética única, distinta de las poblaciones europeas circundantes a pesar de siglos de convivencia. Esta singularidad genética tuvo consecuencias médicas importantes. La combinación de efectos fundadores, cuellos de botella poblacionales y endogamia, aumentó dramáticamente la frecuencia de ciertas variantes genéticas dentro de poblaciones judías específicas. En los askenazíes, esto resultó en tasas más altas de enfermedades como Tay-Sachs y Gaucher. Similarmente, los sefardíes tienen tasas elevadas de fiebre mediterránea familiar, mientras que los judíos persas muestran mayor frecuencia de mutaciones que causan hiperplasia suprarrenal congénita. Estos patrones de enfermedad ayudaron a los primeros investigadores genéticos a identificar firmas genéticas judías distintivas, que se convirtieron en puntos de referencia cruciales cuando emergieron las pruebas modernas de ADN comercial. Las compañías crearon paneles de referencia basados en personas de trasfondos conocidos, incluyendo judíos askenazíes, cuyos patrones genéticos distintivos los hicieron relativamente fáciles de identificar, comparados con muchas otras poblaciones. Cuando tu prueba de ADN identifica ascendencia judía, está detectando similitudes genéticas con estas poblaciones de referencia. La prueba no identifica creencias o prácticas religiosas, sino conexiones genéticas con estas comunidades históricas moldeadas por geografía, endogamia, efectos fundadores y cuellos de botella únicos. Más allá de los tres grupos principales, varias comunidades judías desarrollaron historias genéticas propias fascinantes. Los Beta Israel de Etiopía practicaron judaísmo durante siglos en completo aislamiento, desarrollando tradiciones religiosas únicas, mientras mantenían prácticas judías centrales. Genéticamente, sin embargo, difieren mucho de otras poblaciones judías. Su ADN coincide principalmente con otras poblaciones etíopes, con quizás un pequeño componente que podría rastrearse a ascendencia medio-oriental antigua. Esto sugiere que los Beta Israel se formaron principalmente por conversión de etíopes locales al judaísmo, quizás influenciados por judíos que llegaron desde Yemen o Egipto. Su historia nos recuerda que la identidad judía siempre se ha formado tanto por herencia como por elección, tanto por nacimiento como por conversión. Los Bene Israel de India han existido al menos 1000 años en la costa occidental india. Su análisis genético muestra ascendencia predominantemente india, con algunas señales de herencia medio-oriental, sugiriendo un pequeño grupo de comerciantes o refugiados judíos que se establecieron y se mezclaron con la población local. Los judíos de Kaifeng en China mantuvieron prácticas judías durante siglos mientras se volvían genéticamente indistinguibles de la población china circundante. Establecidos inicialmente por comerciantes judíos persas de la ruta de la seda durante la dinastía Song, gradualmente se mezclaron con chinos locales mientras preservaban tradiciones religiosas judías. Una teoría controvertida que circula pretende retratar a los judíos askenazíes modernos como impostores. La hipótesis házara más conocida sugiere que los askenazíes descienden principalmente de los házaros, un pueblo túrquico cuya clase dirigente se convirtió al judaísmo en el siglo VIII. Esta teoría ganó popularidad con el libro de Arthur Koestler, La 13ª tribu, de 1976, pero estudios genéticos exhaustivos la han desacreditado ampliamente. Múltiples estudios del genoma completo muestran que los askenazíes comparten ascendencia genética sustancial con otros grupos judíos y poblaciones medio-orientales, algo inconsistente con orígenes principalmente házaros. Los estudios genéticos han demostrado consistentemente que, a pesar de siglos viviendo en regiones diversas por Europa, norte de África y Medio Oriente, las poblaciones judías mantienen conexiones genéticas significativas entre sí y con la región medio oriental donde comenzó su historia. Esto no significa que los judíos modernos sean genéticamente idénticos a los antiguos israelitas. Todas las poblaciones cambian con el tiempo, pero sí sugiere continuidad genética sustancial junto con tradiciones culturales y religiosas. Con las pruebas de ADN cada vez más comunes, muchas personas sin ascendencia judía conocida ocasionalmente descubren herencia judía en sus resultados. Esto refleja la historia compleja de las comunidades judías. Conversiones, práctica judía oculta como los conversos durante la Inquisición española, adopciones o relaciones no documentadas.
El campo de la genética judía sigue evolucionando. El análisis de ADN antiguo está proporcionando evidencia directa sobre poblaciones judías históricas. Por ejemplo, ADN extraído de restos de 2000 años en Israel ha mostrado similitudes genéticas tanto con poblaciones judías modernas como con otros grupos levantinos, proporcionando evidencia directa de continuidad genética en la región. Cuando ves judío en una prueba de ADN, estás viendo el rastro de una historia compleja de un pueblo que mantuvo continuidad cultural y religiosa, a pesar de desplazamientos por continentes enteros. Al final, lo que hace la historia genética judía tan fascinante es precisamente esta interacción entre biología y cultura. Es la historia de cómo las prácticas culturales, los eventos históricos y los patrones de matrimonio pueden dejar huellas duraderas en nuestro ADN, creando firmas genéticas que perduran milenios después de que se formaron las comunidades originales. La genética no solo explica quiénes somos, también nos da pistas sobre quiénes podemos llegar a ser. Si este contenido te dejó con ganas de saber más, suscríbete y activa la campana.